Hola chicos, ¿cómo están? Soy Martín Alvear de Fútbol Estilo Libre y como pueden ver tengo a mi lado a Luca Chiaverso. Sí, pronuncio bien Chiaverso. Excusa. No y bueno, lo que quiero preguntarle ahora es a uno de los más grandes puentes de lower de la historia. Como le decía en el tutorial, hay muy poca gente que ha llegado a este nivel. Me gustaría como saber un poco algunas cosas de entrenamiento, de errores comunes, porque llegar a ese nivel es prácticamente imposible de mi punto de vista, pero hay aliens entre nosotros. Y bueno, entonces como quiero empezar con las preguntas. Y la primera pregunta es, ¿por qué crees que mejorarse tan rápido en lower y los demás no? ¿Por qué yo mejoro rápido? Sí. Bueno, Primera tengo otra pregunta, ¿cuánto tiempo haces freestyle? llevo 6 años en el freestyle y empecé en mayo 2011. Ok, perfecto. Y nada, creo, lo que yo veo desde mi punto de vista es que los que no mejoran muy rápido es porque se enfocan en entrenar siempre unos trucos. Entonces su repertorio de freestyle es como limitado y por el hecho que en el freestyle existen muchas técnicas, muchas maneras de tocar el balón, muchas maneras de hacer una primera vuelta y eso. Y creo que entrenar todos los trucos que existen con las dos piernas es la manera correcta de descubrir todas estas técnicas y mejorar más rápido. Lo que me quieres decir es que no porque te gusta Alternative Homie Mitch, solo entreno eso y no entreno Alternative Homie Tusani. Exactamente, porque si entrenas alternativa de Homie Tusani aprendes cómo hacer esa vuelta por afuera y no por adentro. Y aprendiendo eso por afuera puedes aprender más trucos y entonces llegar a un nivel más alto como freestyle. ¿Cuáles son los trucos más importantes del lower freestyle, de los dermos? Bueno, yo diría Alternative Mitch y Alternative Tusani. De seguro tienen que ser, alguien tiene que aprenderlos con la fuerte y con la débil, porque si ves cada truco del freestyle, que sea un Pale Mitch, que sea un MP Trick Mitch, esos terminan con Alternative Mitch, mientras los out, que sea Pale Tusani o que sea Scora Trick Tusani, terminan con esa Alternative Tusani. Entonces aprender estos dos movimientos con la fuerte y con la débil puede, de seguro, de seguro va a ayudar a un freestyler a tener esas técnicas. Y luego, por lo que se habla de hardcore, hay 3 trucos básicos de hardcore que si alguien quiere ser hardcore tiene que hacer, y son alternativa de Lemens, alternativa de Homie Mitch y alternativa de Homie Tusani. Esos 3 son como lo básico del hardcore. Si no tienes eso, no puedes pensar de llegar a un nivel muy alto en el hardcore. Perfecto. Cuando tú aprendiste qué truco o qué combinación, tú dijiste estoy listo para hacer cualquier cosa que yo me proponga en lower. ¿Te refieres a una combinación específica que yo hice? No, o sea, me refiero a cuando tú aprendiste qué cosa, tú dijiste yo ya soy Hardcore. Ajá, o sea, bueno, sí, ya puedo hacer muchas cosas. Bueno, yo creo que no hay un truco específico o un combo específico donde tú llegas y dices yo soy hardcore, yo puedo hacer eso. Creo que es como tienes que tener buen nivel en muchas áreas del lower. El lower se divide en las áreas de 2 ref, de 3 ref, el no touch, la pierna débil, los trucos donde tocas el piso como los Magellans, los backs y los leviodas. Como ves, muchísimos trucos y eso. Son categorías estos. Sí, todas esas categorías. Perfecto. Déjame ver otra pregunta de las mías, indiscretas. ¿Cuál crees que es el error principal tuyo que cometiste al aprender lowers? Si hubo uno. Bueno, lo que yo hice y creo que lo que todos hacen cuando empiezan es el error más común es enfocarse en hacer los trucos con la pierna fuerte, porque dicen bueno, yo soy derecho y no puedo hacer las cosas con la izquierda. Eso no es verdad, porque como tú aprendiste los trucos con la derecha puedes hacerlas también con la izquierda, solo te va a costar un poco más, va a ser un poquito más frustrante porque se trata de acostumbre. Y ese error lo cometen muchos. Y hay también freestylers que llegan como a un nivel muy alto, pero con la débil no pueden hacer un Tusani. Y entonces yo diría, cuando se empieza a practicar, cuando se hace un truco, intentarlo de una con la débil. Por ejemplo, hago un Lemons inside con fuerte, lo intento con débil y a ver qué pasa.
Ok, perfecto. Una pregunta respecto a esto, pero se me olvidó. ¿Cuál crees que es el factor común? ¿Cuál crees que es el factor común de entrenamiento de la gente que es hardcore? ¿Crees que se parecen en algo sus métodos de entrenamiento? ¿Crees que hay algo que tienen de diferente con otros que no son tan Pues yo hardcore? veo que los más fuertes de todos siempre intentan hacer cosas que los otros ni pensarían en eso. Por ejemplo, Akin tiene nivel, hizo trucos que son... Unos de esos trucos yo tampoco llego a entenderlos porque están demasiado difíciles, pero él los hizo y veo ese factor en muchos freestylers, Akin, Nemo, Alexet también, hacen trucos que los otros no llegan a entender. Perfecto. Tal vez esta pregunta sea estúpida para diciembre, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál crees que es la dificultad de aumentar una revolución más? En este caso, ¿cuál es la dificultad de aprender 4 revoluciones? ¿Y crees posible que sea una quinta? Bueno, hablamos de la quinta que es más fácil. Creo que por cómo conocimos el lower, hacer un truco de 15, de 5, no de 15, de 5 vueltas enfrente de tu cuerpo, como una escala así, con 3, es imposible, eso nunca va a ser hecho. Y la dificultad de un truco de 4, yo diría que cada vez que se pone una vuelta más en un truco, su dificultad aumenta de mucho. Por ejemplo, entre una vuelta y 2 hay una cierta diferencia, pero entre 2 y 3 esta diferencia es mucho más grande. Y entonces entre 3 y 4 va a ser aún más grande. Okay. Y esto podría ayudar a entender cuánto difícil es hacer un truco de 4 reps. Dime una buena práctica tuya al entrenar hardcore y como esto creo que acabamos. Bueno, yo digo siempre, mi consejo es siempre lo de entrenar lo que gusta. Entonces no ponerse límites como decir este día voy a entrenar no touch y no otro, o este día voy a entrenar 3 reps y no otro. Entrenar lo que gusta, entrenar lo que se siente que en ese día va a ser mejor, pero no olvidarse que existe un mundo en el freestyle y entonces si se entrena más cosas, sí tienen más oportunidades de mejorar. Ok, me gustaría como para terminar, porque me pareció muy importante y es lo que nunca había pensado yo, dime cuáles son las categorías de lower que me mencionaste hace un momento. Las áreas en lo que yo divido el lower. Yo diría trucos básicos de una vuelta, trucos de no touch, como Alternative Mitch no touch, Mitch, Alternative Tusani, Tusani no touch. Luego hay los trucos como de 2 vueltas, Lemons, Homie Tusani y alternativos. Y también con eso se cuentan Scora, Alternative Lemons Mitch y todos los que están de 2 vueltas pero con crossover. Y luego hay otra categoría que son los trucos de 3 vueltas y hay alternativos de 3, 3,5, alternativos de 3,5. Pero hay otras categorías que son como los trucos en hadas, los trucos con variaciones de Beck, con variaciones de Levioda. Y eso decimos son los normales, los lowers normales, lo que yo llamaría air moves. Okay. Mientras otros lowers, lo que hacen Nikolai, Nikritz, son otra categoría también de lowers, porque siempre utilizas tu parte inferior del cuerpo, pero hacen los trucos por el lado de tu cuerpo o por atrás, entonces se llaman como opposite side tricks, 360, pero siempre lower. Correcto. Bueno chicos, esto fue todo por hoy, espero que les haya servido mucho, por lo menos para mí, que estoy junto a él, es increíble poder ver lo hardcore que es. Fue una motivación porque a veces uno mira sus videos y dice como que eso es imposible, nunca lo voy a lograr. Pero cuando lo ves en vivo te das cuenta que es un ser humano y que respira y que tiene nervios y que se concentra y tal vez tú dices, tal vez sí es posible que yo lo haga. Entonces siempre te recomiendo ir a meetings, te recomiendo entrenar con otras personas más avanzadas porque siempre pueden aprender un poco más. Y creo que eso es todo. Yo realmente estoy muy agradecido, me parece un honor haberte conocido. Muchas gracias, un placer. Y acabo de ganar la competencia aquí en Cali, el overtime. ¿Qué ganaste? ¿Qué más ganaste ahora? Ahora gané la batalla y ayer la challenge y el día antes el secret. Eso. Solo eso.
Bueno, entonces yo quiero solamente volver a agradecerte por tu tiempo. Miren el tutorial que hicimos de Super Magellan. Mírenlo. Y hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima. Trenen Y duro gracias. contra el muro.